Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar un poco con los métodos y con dos tipos de métodos que existen, que en general son los métodos que procesan información y devuelven un resultado a quien lo llamó, y los métodos que procesan información y no devuelven un resultado precisamente a quien lo llamó. Pero sin embargo puede ser que por ejemplo hagan una modificación de variables globales y otro tipo de cosas que vamos a ir viendo en el camino. Entonces, en primer lugar vamos a crear una clase que le vamos a llamar prueba métodos. Recuerden que los nombres de las clases y variables no deben llevar tildes. Vamos a escribir el método main con sus debidos parámetros. Con su debido parámetro es 1 en realidad. Muy bien. Vamos a hacer la referencia y la instancia de la misma clase para llamar al método constructor. Muy bien. Ahí tenemos la referencia y la instancia en una sola línea, y ahora declaramos o escribimos el método constructor de la clase que vamos a utilizar. Muy bien, ya estamos listos. Si esto lo guardamos en una nueva carpeta que se llame prueba métodos, ok, guardamos, compilamos. Y todo está muy bien, no tenemos errores, solo tenemos un warning que es sobre esta referencia, pero en realidad es un aviso simplemente, no es un error. Ok, continuamos. Entonces ahora vamos a crear dos tipos de métodos. Vamos a poner acá el primer tipo de método, que son los métodos que procesan y devuelven información a quien los llamó. Muy bien, ese sería el primer tipo de métodos. Y el segundo tipo de métodos sería los métodos que procesan y no devuelven información a quien lo llamó. Muy bien, entonces supongamos que tenemos un método. Vamos a escribir o a declarar un método. Por cierto, los métodos, al igual que el método constructor y el método main, deben existir dentro de la clase, o sea, deben estar dentro de estas dos llaves grandes que tenemos acá. Y no deben estar dentro de otro método, sino simplemente dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, acá estarían fuera del método constructor, pero siempre pertenecen a la clase. Entonces ahí, en ese lugar, es un lugar adecuado para crear un método. Vamos a decir public, y luego viene el tipo de dato que vamos a devolver. Por ejemplo, supongamos que queremos devolver un dato tipo int. Entonces decimos int porque es lo que vamos a devolver, y supongamos que el método se llama suma. Muy bien, entonces abrimos paréntesis, abrimos las llaves y ahí está nuestro método. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos llamar a ese método. Entonces recordemos que en el método constructor es en donde, luego de que se hace la referencia y la instancia en el main, acá en esta línea, es lo que se llama y se empieza a ejecutar luego del main, y aquí hacemos el llamado a los demás métodos. Entonces, para hacer el llamado a un método, yo simplemente tengo que decir o declarar su nombre. Ok, aquí estoy haciendo el llamado al método suma, le pongo punto y coma al final porque es una instrucción. Ahora, muy bien, el método suma, vamos a decirle que por favor nos realice una suma de dos números. Supongamos que es el número 8 y que queremos enviarle también para que sume el número 5. Muy bien, le estamos enviando dos parámetros. ¿Ok? Hablando al respecto de los parámetros, son datos que nosotros enviamos en la llamada a algo. Puede ser a un método, puede ser a una clase. Entonces, muy bien, él debe entonces declarar lo que va a recibir aquí y el tipo de lo que va a recibir. Por ejemplo, el 8 es un número entero, entonces yo digo int y debo ponerle un nombre. Entonces le voy a poner de nombre primer número, coma, int segundo número. Entonces el 8, cuando
el llamado al método suma lo envíe por parámetro, va a ser recibido y va a ser guardado en esta variable local del método suma, que se va a llamar primer número, y el número 5 va a ser recibido y va a ser guardado o almacenado en esta variable local que se llama segundo número tipo int del método suma. Ok, ahora yo puedo declarar otra variable también de tipo int acá, por ejemplo, y decir int suma es igual a 0 para inicializarlo. Pero es importante diferenciar que este es el nombre del método, este es el nombre del llamado al método, aquí es donde estamos diciendo corra o ejecútese, y esta es una variable, ¿verdad? Entonces es diferente la función de cada uno de ellos, aunque se llaman iguales, y no hay ningún problema con que se llamen igual. En este caso van a funcionar bien. Ahora bien, podemos continuar con la construcción del método suma y decimos, por ejemplo, suma es igual, y le ponemos una operación a primer número más segundo número, punto y coma. Ahora, como yo dije que el método suma iba a devolver un resultado con un tipo de variable tipo int, entonces debo colocar en algún lugar del método la palabra reservada return, que significa que luego de que yo ya hice mi operación y todo lo que el método necesitaba realizar o desarrollar o procesar, entonces ahora sí retorno el dato, el resultado, que en este caso es el resultado de la suma. Entonces puedo decir return suma. Muy bien, entonces en este caso él debería de resolver el resultado y devolverlo. Ahora muy bien, en esta línea que está acá, que es el llamado al método suma, él envía el 8, envía el 5, se declara suma, se hace la sumatoria y se retorna. Quiere decir que cuando yo llame o haga este llamado, voy a obtener el resultado de la suma de estos dos números. Ahora muy bien, ¿qué hago con eso? Ok, puedo hacer entonces un mensaje y puedo utilizar a suma como parte de otro método. Por ejemplo, voy a decir acá system.out.println y voy a decir el resultado de la suma de 8 más 5 es 2 puntos, dejo un espacio y aquí voy a hacer algo que se llama concatenar. Concatenar es unir varias variables, puede ser int, string, double, char, como un solo texto o como un solo string. Entonces pongo el símbolo más y ahí se va a concatenar y al final de la concatenación todo va a resultar string. Como el método system.out.println recibe por parámetro un string y todo eso se convierte en string al concatenarlo, entonces va a funcionar bien. Muy bien, entonces si compilamos esto, tenemos el mismo warning que teníamos al principio, todo está bien. Entonces, para hacer un resumen de lo que va a suceder, se va a ejecutar el método main va a recibir o va a darse cuenta que hay una referencia y una instancia de la misma clase. Eso llama al método constructor. El método constructor va a imprimir esto que dice el resultado de la suma de 8 más 5 es, y aquí en este momento va a hacer el llamado al método suma, le va a pasar el 8, le va a pasar el 5, lo va a recibir como primer número, segundo número, va a declarar la variable suma en 0, a suma le va a sumar o le va a asignar el resultado de primer número más segundo número, que sería 13, retorna el valor de suma, que sería 13, y aquí va a decir el resultado de 8 más 5 es 13. Muy bien, entonces si esto está correcto, compilamos, ejecutamos y ahí tenemos el resultado de la suma. Muy bien, eso sería entonces sobre los métodos que procesan y devuelven información.